9, versículo 18 al 25. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Después despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos, Señor, tu nombre, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu santa palabra. Que tú nos enseñes, Señor, a hablar, a tomar dominio propio en nuestra vida, a no dejarnos llevar por las circunstancias, Señor. Que aprendamos, Señor, de tu palabra y que aprendamos lo que tú, Señor, quieres enseñarnos en este día. Que sea un tiempo, Señor, donde nos escudriñamos cómo es nuestro andar, cómo es nuestra vida, cómo nos comportamos como padres y cómo también como hijos, Señor. Pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestra vida y que nos ayudes, Señor, a identificar en esta mañana esas brechas que nosotros debemos de tapar, esos huecos que a veces por nuestra incredulidad, por nuestra forma de vivir, por nuestra falta de dominio propio, nosotros abrimos. Y es una brecha que nosotros tenemos que tapar, porque si no la tapamos viene a ser de gran maldición para nuestras vidas, Señor. Hoy nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón y pedimos que tú hables, Señor, a través de mí. Dependo de tu presencia. Hoy te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros hemos venido trabajando durante este año, levantando muros espirituales alrededor de la familia, de nuestras familias, de nuestros hogares. Y hoy vamos a estar tocando un tema que nos va a ayudar mucho, y tal vez muchos de pronto hemos caído en ese tema. Y pedimos que el Espíritu Santo nos revele en qué temas tenemos, o qué hemos abierto, qué temas hemos abierto y que tenemos que taparlos con la poderosa palabra, sabiendo que ella tiene el poder para nosotros rectificar los errores de nuestra vida. El tema para este día, en esta mañana, en este lugar, es la maledicencia entre la familia, una brecha que tenemos que tapar. Una brecha que nosotros tenemos que tapar. Aquí la palabra de Dios nos enseña que nosotros como padres somos las cabezas de nuestros hogares. Somos los responsables de guiar, de direccionar un hogar, una familia. También de sembrar buenos principios, buenos términos, buen comportamiento, buena enseñanza allí en cada hogar, en cada familia. Aquí vemos a un hombre, Noé. ¿Recuerdan quién era Noé? Noé fue el que estuvo en el arca que Dios le mandó para que construyera un arca, porque iba a enviar un diluvio, y porque era tanto el mal, la generación, la humanidad estaba corrompida, que iba a destruir toda la humanidad. Y Dios halló gracia, o Noé halló gracia en los ojos de Dios, y le encomendó esto.
Pero vemos acá que después de que terminó el diluvio, dice que salieron sus hijos. Noé, dice que los hijos de Noé salieron de allí. Y de ellos, dice que fue que poblada toda la tierra. Por como todo se había inundado, todo estaba bajo las aguas, todo quedó sin producción, sin nada de productos. Dice que Noé empezó a labrar la tierra y que sembró ¿qué? Una viña. ¿Qué es una viña? Una viña es un viñedo, ¿cierto? Entonces sembró una viña y dice que después dice que tomó bebió del vino y dice que se embriagó. Y esa embriaguez lo llevó a hacer cosas que repercutieron en su hogar, en su familia y aún repercutieron en el resto de la humanidad hasta el día de hoy. Por causa de la embriaguez dice que él perdió su dominio propio. ¿Por qué perdió su dominio propio? Porque uno cuando está bajo los efectos del alcohol, del trago, de la bebida, uno pierde sus sentidos, uno pierde su comportamiento, uno queda fuera de sí y resulta uno haciendo cosas y diciendo cosas que después se va a lamentar. Yo creo que todos en un tiempo, la mayoría en un tiempo, los que alcanzaron a tomar vino, trago, sufrieron esa situación de perder su dominio propio en momentos de embriaguez. Vemos aquí a Noé que perdió ese dominio propio. Se desnudó, hizo algo que indebido y se quedó allí en la tienda, desnudo. Y dice que su hijo llegó y lo vio desnudo allí. ¿Y qué hizo su hijo? Dice que lo fue y le contó a los hermanos, que mire lo que había hecho el papá, que estaba desnudo, o sea, lo avergonzó ante sus otros hijos. Y para él fue duro que su hijo lo fuera a difamar de esa manera. Pero sin embargo los otros hijos dijeron que ellos dice la palabra que tomaron sus ropas y se las colocaron en los hombros, entraron de espalda y lo cubrieron para no ver la desnudez de su padre. Pero dice al fin, dice que más después Noé se levantó, se despertó de su embriaguez. Y supo lo que le había hecho su hijo Can. ¿Y qué hizo? Dice que lo maldijo. Dijo que habló malas palabras, proclamó malas palabras contra su hijo Canaán. Extendió una maldición a este hijo. A este hijo. Y esas maldiciones tienen poder. ¿Sabía que la maldición tiene poder? La maldición tiene mucho poder. Pero entonces nosotros tal vez hemos cometido errores como padres, pero tenemos que nosotros de aquí en adelante a través de este mensaje, ojalá nunca volvamos a cometer esos errores, sino que aprendamos de este mensaje. El objetivo de este mensaje es aprender y es corregir, reformar las cosas que de pronto hemos hecho en el pasado y que no las sabíamos y que han ocasionado de pronto problemas, dificultades en nuestro hogar, en nuestra familia. Aquí nosotros vemos que entender como lo que quiere decir maledicencia. Dice que es un hábito, es una costumbre, una rutina, una práctica o un hecho, una acción o acto de maldecir, ofender, lastimar, maltratar, ultrajar, avergonzar, hablar mal. Hablar es decir, hablar mal. O sea, hablar mal de la cuenta, palabras que dañan, que penetran hasta hacer daño en nuestro cuerpo. Y eso fue lo que hizo Noé con su hijo. Extendió una maldición, no se dio cuenta, tal vez de su guayabo ni se dio cuenta, sino de una vez fue maldiciendo a su hijo. Y esa maldición trascendió a toda la familia de Canaán, a Canaán, padre de Canaán, ¿sí? Y hoy vemos a los africanos, al pueblo de Egipto y mucha gente descendientes de ellos que han sufrido esa maldición y ese desprecio. Dios nos llama
como padres, ¿a qué? A bendecir a nuestros hijos. El deber de nosotros como padres es amar a nuestros hijos y bendecirlos. Sabemos que a veces los hijos son rebeldes y todo, pero nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A gobernar, a guiar un hogar, una familia que Dios nos ha dado y no maldecirlos. El derecho de Noé había sido ¿qué? Pedirle dirección a Dios y castigarlo, llamarle la atención, de pronto desheredarlo, sacarlo por un tiempo, algo así. Pero no extender una maldición que ha afectado hasta el día de hoy a toda la humanidad. A toda la humanidad descendientes de Canaán. Amén. Entonces nosotros vemos aquí que no es bueno ¿qué? Maldecir ni salirnos de dominio propio. Aquí le pasó a Noé que ¿qué? Perdió su dominio propio a causa de ¿qué? Del alcohol, de haberse embriagado. Dice que él se embriagó y empezó a ¿qué? A maldecir a su hijo. O sea, perdió esa confianza, esa seguridad que tenía con Dios, esa comunión, por haberse ¿qué? Embriagado. Yo los invito, hermanos, que ojalá no nos embriaguemos. Nunca ya somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí somos nuevas criaturas en Cristo. Ya el poder del trago, del licor, ya no está en nuestra vida. No le abramos cabida porque podemos ¿qué? Entrar en desobediencia con Dios y perdemos nuestro dominio propio y de pronto afectamos a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos. Sabemos a través de la historia que ha traído ¿qué? Gran maldición, gran problema a todas estas descendientes de Cam. Todo esto ocasionó, ¿por qué? Porque hubo una embriaguez ¿en qué? En la vida de Noé. Y al embriagarse él perdió su dominio propio, sus talentos, sus capacidades físicas, mentales y abrió ¿qué? Una brecha acá, al pecado, a la maldad. Y le dio ocasión ¿a quién? A sus hijos, a su hijo, ¿para qué? Hablara mal, para que lo ultrajara, para que se burlara. Así que nosotros tenemos que no perder el dominio propio, ni menos emborracharnos, ni tomar trago, porque podemos perder ¿el qué? El dominio propio. Podemos perder eso y resultamos de pronto hablando, haciendo cosas desagradables en la casa, en nuestro hogar. Amén. Bueno, hoy vamos a identificar a través de la maledicencia 3 puntos que nosotros tenemos que identificar y darnos cuenta para también que buscar la solución y poder tapar esos huecos o reconstruir esos huecos. Lo primero que vamos a hacer en el punto 1 es identificando las brechas y portillos en nuestro vallado familiar por causa de la maledicencia en la familia. Aquí Noé que maldijo ¿a qué? A uno de su familia. Bueno, punto A. Génesis capítulo 9, 24 al 25. Aquí en este punto nosotros podemos identificar como la brecha, el hueco que abrimos por la maledicencia en lo siguiente. Como padres cristianos, ¿acaso hemos descuidado tanto nuestro dominio propio que nos ha llevado a la maledicencia? O sea, a veces perdemos la comunión con Dios, nos alejamos, perdemos nuestro dominio propio y resultamos ¿en qué? Extendiendo maldiciones a la familia, aún entre cónyuges, hijos, padres, resulta uno involucrado en eso. Amén. Entonces leemos nosotros ahí Génesis capítulo 7 versículo 24 en adelante. Dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, ¿qué extendió ahí? ¿Qué maldición extendió ahí? Una maldición ¿de qué? De siervo, de esclavo. ¿Qué iba a ser el esclavo de sus hermanos, de sus hijos, de sus hermanos? Y esa ha trascendido por todo el tiempo. Amén. Entonces nosotros vemos acá que cuando perdemos el dominio propio, ¿a causa de qué? De una embriaguez. Él se descompuso y resultó
maldiciendo a su hijo. Es cierto que nosotros como padres podemos causar o somos los que causamos esas situaciones. Porque aquí Noé causó esa situación, no fue su hijo. Él dio motivo para que su hijo lo deshonrara. Así que, padre, nosotros no demos motivo para que nuestros hijos nos deshonren, para que nuestros hijos nos maltraten, para que nuestros hijos nos desprecien. Tenemos que aprender a vivir, a tener ese dominio propio para no descomponernos y dar un buen ejemplo a nuestros hijos y a nuestro hogar, direccionarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que Noé perdió el dominio propio de sí mismo y maldijo a su hijo. La descendencia fue maldecida, extendió esa maldición hacia todos ellos. Este hombre Noé era un hombre que hablaba con Dios, que tenía una buena relación, pero a causa de ¿qué? Del vino, de la embriaguez, él perdió su dominio propio y resultó maldiciendo a su hijo. No buscó la presencia de Dios. Él, si hubiera tenido una relación con Dios, le hubiera dicho: Señor, este hijo me está ofendiendo, este hijo me hizo esto, me deshonró, me puso en la picota pública delante de mis hijos, de los otros hijos. ¿Qué hago? Y Dios seguro que le hubiera revelado, Dios le hubiera mostrado, le hubiera dicho qué hacer. Pero no, Él lo que hizo fue extender ¿qué? Una maldición. Y una maldición que fue de generación en generación para toda esa descendencia. Hoy en día muchos jóvenes ultrajan, desprecian, deshonran a sus padres. Y como resultado dice que ¿qué? Perderán las bendiciones de Dios. Pero a veces, ¿quiénes son los culpables? A veces los mismos padres. Sí, nosotros nos equivocamos, pero el hecho de que nos equivoquemos no quiere decir que nuestros hijos tengan derecho a maltratarnos, a burlarse, a tratarnos de viejos, de torpes, de brutos, de hablar mal del padre. Y eso para nosotros como padres nos da dolor, que un hijo hable del padre. Uno como hijo debe hablar bien del padre, porque fue el que lo engendró, fue el que se ha trabajado, ha sufrido para darle muchas cosas y darle a un estudio, carreras, para que sea profesional. Pero después de que son profesionales, a veces se vuelven ¿qué? Engreídos, y quieren ya que su viejo no sirve para nada, que es un tonto, un bobo, que no sabe nada. No, nosotros tenemos que respetar a nuestro padre, honrarlo como verdadero padre, amén. Pero hoy en día no, ya los hijos estudian, se preparan y ya, el cucho, el viejo, el tonto, ya que todo se deja maltratar. Y de hecho muchos hijos maltratan a sus padres por esa situación, por el hecho de que él tal vez no tuvo la misma oportunidad que muchos de nosotros hemos tenido, que Dios colocó unos padres que trabajaron, lucharon, la sudaron para sacar a sus hijos adelante. Y hoy en día esos hijos que los maltratan y los desprecian, aún los llevan y los meten por allá, o los asilos, a los lugares allá, para que no les molesten la vida y los dejen vivir tranquilos. Eso es deshonrar a los padres. Nosotros nos podemos equivocar, pero ojo, hijos, guarden, respeten a sus padres siempre, porque nosotros no queremos, como padres, no queremos extender maldiciones tampoco, ni los provoquemos, no nos provoquen a ira, hijos, amén. Bueno, entonces, ¿será que hemos descuidado tanto nuestro dominio propio que llegamos de pronto a proclamar palabras desagradables? De pronto tuvimos la oportunidad de emborracharnos en nuestra vida pasada, de pronto hicimos cosas desagradables. Hoy pedimos perdón a todos nuestros hijos
Si están aquí presentes, pedimos perdón. Si de pronto fallamos, les hicimos daño, les dejamos recuerdos malos, pedimos perdón. Hoy día del Padre es día de pedir perdón y ponernos a cuenta con Dios y restituir eso que de pronto sembramos en un tiempo. Amén. Bueno. Entonces la primera brecha es ¿qué? ¿Falta de qué? Dominio propio, y por eso ¿qué? Maldecimos, hablamos palabras desagradables de maldición. La segunda que nosotros podemos identificar acerca de la maledicencia o de hablar mal es Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 9. Aquí no se acuerdan de Jabes. Bueno, entonces vamos a hablar ahí que dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y lo otorgó, dio lo que pidió. Entonces aquí vemos a un hombre, dice de la descendencia de Judá, dice que la mamá lo tuvo al momento del parto. Dice que esta mujer que sufrió demasiado. Y a causa de ese sufrimiento llamó a su hijo ¿qué? Dolor. O Jabes, o que quiere decir dolor. Entonces este punto, como padres le hemos colocado a nuestros hijos nombres, apodos negativos que se convierten para ellos en maldición. Esta mujer, tal vez tomó, y de hecho muchos padres a veces, de acuerdo a sus circunstancias, llegan y le colocan el nombre a sus hijos por X o Y razón, a cierta circunstancia. Esta mujer sufrió en su parto y dijo, no, yo le voy a poner Jabes, pero no supo qué quería decir Jabes. Y Jabes quería decir ¿qué? Dolor. Y esa le pareció bueno, pero dice que a través del tiempo Jabes se dio cuenta de su dolor o de lo que significaba ese nombre. Todo el mundo llamándolo ¿qué? Dolor, no Jabes sino dolor. Para él era duro, para él era triste que a todo el mundo lo llamara dolor. Entonces dice que se afligió su corazón, su alma, y invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y dice que Dios le otorgó eso. ¿Qué lo estaba dañando a él? ¿Qué era lo que le estaba dañando a él? El nombre, la maldición que le había puesto. Tal vez inconsciente la mamá de lo que significaba eso, pero estaba maldiciendo a su hijo. Hoy en día nosotros vemos cómo la humanidad llega y le coloca, o los padres de familia llegan y le colocan nombres a los hijos, nombres todos desagradables, los comparan y todo, y eso trae ¿qué? Maldición. Jabes dice que significa ¿qué? Dolor, o sea, sentimiento, pena, congoja, es lo que significa eso. Pero sin embargo, a pesar de su nombre, que no era tan ilustre, tan bonito, tan agradable, tan acogedor, dice que sobresalió sobre todos los demás hermanos de su descendencia. Y aparte de eso, después clamó a Jehová, y Dios dice que Dios ¿qué? Le respondió. Dios lo restauró, Dios le quitó esa pena, ese dolor que él sentía en su corazón. Hoy en día los padres ponen apodos a sus hijos. Le colocan el gordo, el travieso, el tramposo, el amargado, el igual a su tío o a su tía, el perezoso, el bueno para nada, la cocinera. Y muchos son nombres más que colocan.
Y esas son palabras que traen ¿qué? Maldición a la vida de cada hijo. Ahora nosotros vemos cómo se tratan los jóvenes y las personas de unos a otros. Aún ya maduros, ancianos, gente, porque ese es el hablar del mundo. Maltratarse los unos con otros en palabras. Pero no saben que esas palabras tienen gran poder para maldecir, para traer dolor a nuestra vida. Hoy en día nosotros vemos a los jóvenes diciéndose así uno con otro, tan fácil decirse, hola perro, hola perra, hola ma, no sé qué. Bueno, unas palabras que uno escucha a los jóvenes. ¿Usted le gustaría que a toda hora lo llamen así? ¿O lo llamen el bueno para nada? El gordo, el aburrido, el tramposo, ¿le gustaría que lo llamaran? No, eso nos traería ¿qué? Congoja, tristeza, aflicción a nuestro ser. Y esas son maldiciones que traen, que producen dolor a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestro espíritu. Ojo, padres, con esos nombres. Ojo con las palabras que usted dice. Ojo cuando usted pierde el dominio propio, porque cuando pierde el dominio propio empieza a sacar palabras desagradables, palabras que ofenden. Mire, a veces nosotros que hacemos consejería de parejas, matrimonios, a veces en ese conflicto entre esposos, a veces se sacan, como dicen, los cueros al sol. Eso hablan y se sacan cosas. Y a veces desagradan a la otra persona. Y son palabras que entran, que dañan el corazón de la otra persona. Porque a veces en momentos de contienda, de ira, se expresan palabras que traen gran dolor y maldición a la otra persona. Tenemos que ser cuidadosos en eso. ¿Amén? ¿Lo vamos a hacer como padres? ¿Sí? Bueno. Entonces el segundo punto, como padres hemos colocado a nuestros hijos nombres o apodos negativos que se convierten para ellos en maldición. Hermanos, cuidemos nuestras palabras. Pidámosle a Dios que nos dé buen hablar, que coloquemos nombres que edifiquen a la otra persona. Según tercera brecha que nosotros identificamos acerca de hablar mal de la maledicencia. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. Amén. Dice la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis ¿qué? Bendición. ¿Cuántos hemos sido renacidos de nuevo? Por el poder del Espíritu Santo y la obra del Señor Jesús, todos nosotros. Y si somos renacidos, somos nuevas criaturas en Cristo. Y nosotros estamos ¿para qué? Para bendecir. Hemos sido llamados para heredar bendición y vida eterna, para proclamar palabras buenas, palabras que edifiquen y no palabras que destruyen. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Nosotros ya no pertenecemos a la ley, ni tampoco pertenecemos a la ley del talión, o de ojo por ojo, diente por diente. O sea, el que maldice, el que recibe maldición va a maldecir. No, nosotros ya no somos de esos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Ya pertenecemos a Cristo y nuestro hablar es totalmente diferente. Ya nuestras maldiciones, nuestras malas palabras, nuestra maledicencia ya quedó atrás, ya quedó en el pasado, porque Dios nos ha quitado todas esas palabras que nosotros hablábamos en el pasado. Teníamos un mal hablar, una maledicencia, hablábamos en todo momento mal, porque esa era la costumbre y eso era lo que escuchábamos. Pero Dios nos
nos ha cambiado hasta el vocabulario, nuestra forma de hablar. Ahora hablamos palabras sabias, ahora hablamos palabras que edifican, ahora hablamos palabras que levantan y que son de alegría al oyente. Amén. ¿Lo son o no lo son? ¿O todavía sigue maldiciendo? Cada uno debe analizarse y debe evitar todas estas circunstancias de pecado de maledicencia. Amén. Dios nos ha llamado para que heredemos ¿qué? Santidad y heredemos la vida eterna. Pero dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Pero si nosotros somos de los que maldecimos, respondemos maldición por maldición. Que si me dijeron una palabra desagradable, yo le digo una peor. Que si me pisaron, yo le doy un golpe. Entonces, ¿somos de eso? No, somos de los que bendecimos. Que si me pisaron, pues dígale, bueno, gracias a Dios. Me tocó y que me pisaron, pero bueno, lo perdono. Tenemos que aprender a tener ¿qué? Ese dominio propio en medio de las circunstancias. Porque lo contrario, sin santidad, nadie verá a Dios. Si usted maldice a aquel que lo pisó, sin santidad, usted no va a ver a Dios. Porque usted extendió una palabra de maldición. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 13, dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Qué quiere? ¿Quiere que siempre haya mal en su casa? No, usted quiere el bien, quiere la bendición, entonces tiene que hablar cosas de bendición, amén. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Así nos persigan, así nos hagan la vida horrible de cuadritos, tenemos que ¿qué? Aprender a tener ¿qué? Dominio propio. A no maldecir, bendecir, porque hemos sido llamados para bendecir. Amén. 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 Bueno. Entonces son 3 puntos, 3 brechas que nosotros identificamos en esta mañana. La primera, ¿por qué? Por falta de dominio propio, nosotros ¿qué? Resultamos siendo maldicientes. La segunda, porque tal vez hemos colocado o nombres, apodos negativos y se convierten en maldición. Y el tercero, porque usamos la ley del talión. La ley del talión, devolviendo bien o mal por maldición. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado ante eso. Son 3 brechas que nosotros identificamos en esta mañana acerca de hablar mal o acerca de la maledicencia. Pero esto, ¿será que se queda así? No, nosotros tenemos la oportunidad y delante de Dios, y Él nos da las armas, nos da la herramienta para que nosotros podamos ¿qué? Arreglar, tapar, solucionar de pronto eso que nosotros hicimos en momentos en que no conocíamos de Dios o en momentos de falta de dominio propio. Pero con la ayuda de Dios nosotros podemos arreglar esas cosas. Entonces vamos a nuestro segundo punto. ¿Cómo levantamos muros espirituales de protección alrededor de la familia para que no ser ¿qué? Maldicientes? Para que no seamos maldicientes. Entonces vamos al punto A del segundo punto. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué les ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Espíritu. Y si le ha dado espíritu, ¿es para qué? Para que tengamos dominio propio, para que no nos dejemos llevar de la ira, de la contienda, del pecado, de la maldad, para que no nos dejemos llevar de eso. Dice ahí que porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Quién tiene dominio propio acá? ¿Quién tiene amor? ¿Quién tiene a Cristo Jesús? Si tiene a Cristo Jesús, usted tiene que tener dominio propio. No deje que las circunstancias lo gobiernen.
Nosotros debemos de gobernar sobre las circunstancias porque Dios nos ha dado poder y dominio propio. El caso de Noé, dice que él perdió ¿su qué? Su dominio propio. Él perdió su dominio propio. ¿Por qué? A causa del licor. Se expuso y abrió una brecha para que su hijo ¿qué? Lo ultrajara, lo hiciera sentir mal, y eso lo llevara a ¿qué? A traer una maldición, a proclamar una maldición a toda la generación. Este hombre que hablaba con Dios, así como cualquiera de nosotros decimos orar, alabar, glorificarla a Dios, que oramos, que leemos la palabra, pero llegamos en un momento en que perdemos el dominio propio. ¿Y cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra manera de comportarnos? ¿Somos maldicientes? ¿Somos vulgares? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos verdaderamente el Espíritu de Dios o nos dejamos llevar de las circunstancias? Noé se dejó llevar de las circunstancias, pero nosotros somos de Cristo y no nos dejaremos llevar de las circunstancias, porque Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Quién dice amén? Amén. ¿No? A este hombre le faltó el dominio propio y por eso ¿qué? Maldijo a su hijo. Si usted tiene nosotros tenemos a Cristo Jesús, decimos que vamos a la iglesia, que oramos, que alabamos a Dios, que leemos la palabra, que soy un hijo de Dios lavado por la sangre del Señor Jesús, pero en un momento de circunstancias de pleito, contienda o algo que nos dicen, ¿cómo es nuestra forma de ser? ¿Hablamos como verdaderos hijos de Dios? ¿Hablamos como creyentes o hablamos como los del mundo? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Dios nos invita a que hablemos como, si somos hijos de Dios, hablemos como hijos de Dios, que nos comportemos como unos verdaderos hijos de Dios, creyentes, lavados por su sangre preciosa, que ya el hablar, el maldecir ya no está en nuestra vida, amén. Somos nuevos en Cristo Jesús, amén. Que Dios gobierna nuestra vida. ¿Quién ha dejado que Dios gobierne su vida? Si Dios gobierna su vida, entonces usted tiene dominio propio. Y si no, pídaselo, que Dios se lo dará. Amén. Amén. Bueno. En Romanos 8:15 dice, en Romanos 8:15, ocho quince 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted, cuando tiene dominio propio, está diciendo: soy hijo de Dios. Cuando usted domina sobre las circunstancias, que no se deja llevar de la ira, de la contienda, quiere decir que usted está gobernado por el Espíritu Santo, que es un hijo verdadero de Dios. Pero si su hablar es contrario, su actuar es contrario, usted no tiene al Hijo de Dios, ni tiene al Espíritu Santo. ¿Tiene a quién? Allá sabe a quién. Amén. Bueno. 1 Corintios, ahí un poquito adelante, 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido cosas buenas. Dice que Él quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto para todos nosotros. Y Él quiere que nosotros no nos perdamos, sino que antes procedamos a arrepentimiento. Amén. Que si hacemos mal, pues tenemos que solucionarlo. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, que tenemos al Espíritu Santo, nosotros no debemos de ¿qué? Dejarnos llevar por las circunstancias, por el pecado, por la maldad. Nada de eso debe ocurrir en nuestra vida. Amén. B.
debemos ve Esther 8:3. Esther 8:3. Aquí dice 8:3, dice: volviendo luego Esther a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces vemos acá que Amán había tramado hacerles mal al pueblo judío, porque no hacían lo que el rey ordenaba, que no se arrodillaban, no se postraban. Entonces él pidió que se diera un edicto para destruir a todos los judíos. Y esta mujer de Esther dice que fue delante del rey y se echó a sus pies, lloró, clamó, haciendo nula la maldad que había hecho este. Y dice que el rey la escuchó. Amén. Nosotros, si alguien ha proclamado cosas delante en nuestra vida, tenemos a Dios para que haga nula las malas palabras, las maldiciones, los malos comentarios. Tenemos un defensor en los cielos que nos guarda y nos protege. Amén. Que nos guarda y nos protege. Aquí en este punto dice que debemos clamar a nuestro rey que haga nula la maldad de nuestras palabras maldicientes. Nosotros tenemos que clamar a Dios para que haga nula esas palabras. Así como lo hizo Esther, ella clamó al rey, ¿para qué? Para salvar a su pueblo de la destrucción. Nosotros podemos clamar a nuestro Padre. Tenemos a nuestro Padre en el cielo. Tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor, el que intercede ante Dios Padre para librarnos y para limpiarnos de todas nuestras maldades y maldiciones. Es lo que nosotros podemos pedirle a Dios. Nosotros no estamos solos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, Él es nuestra defensa, nuestra esperanza, nuestro escudo. ¿Quiere clamar a Él para que no nos dañe ninguna de esas cosas? Tenemos oportunidad todavía. Si han proclamado palabras malas, si han proclamado esos apodos, esas malas palabras, esos malos comentarios, apodos, porque esta mañana les decía, ahora no, son apodos, palabras que entran a la persona y hacen daño. Esta mañana les decía, ahora uno escucha a la gente, porque ahora el mundo está, que el mundo animal, y que tenemos que cuidar a los animales. Sí, hay que cuidarlos, hay que amarlos, respetarlos, pero no les podemos dar más allá de lo que ellos son. Son animales, son perros, son gatos, son, ya hasta cerditos tienen en la casa. ¿Ah? Y ahora ya les colocan hasta nombres de personas. Están los nombres. Hola Viviana. Así, perdóneme si hay alguna Viviana. Y llamando a los perritos Viviana. O nombres de hombres también. ¿Usted le gustaría que lo llamaran así? Eso son palabras que desagradan cuando lo llaman a uno así. Ay, no, voy yo acá y van, hola Mario, y llaman al perro. No, ¿qué tal eso? A mí me daría rabia, a mí me daría mal genio. Ahora las personas llegan y aman más a los perros, a los gatos, a los cerditos. Yo les digo, hay que cuidarlos, hay que darles alimento, hay que asearlos, ¿sabes? Eso, pero ya, mi amor, mi vida, ay, mi cariño, mi tesoro, es que ya son más románticos que con sus hijos. ¿Ah? Eso es lo que se está viendo hoy en día, ¿o no? Sí, yo les estoy diciendo, hay que cuidar a los animalitos, hay que cuidarlos, pero tienen su lugar, tienen su sitio, no pueden pasar por encima de sus hijos. Amén. Amén. Y a veces, ¿verdad? En tanto hablar, uno habla cosas desagradables, hace cosas
cosas tremendas. Se me pasó lo que les iba a comentar en el punto anterior, pero voy a decírselo ya. No, a veces cuando pierde uno el dominio propio, habla y dice palabras que en este punto también puede entrar, de hablar palabras y hacer cosas desagradables que repercuten al resto de la familia. Yo cuando estaba en la edad de crecimiento espiritual, llevaba muy poquito tiempo, unos 3 años, unos 4 años empezando a ir a la iglesia, porque yo duré un tiempo que era uno acá y otro abajo. ¿Me entienden? Iba a la iglesia, él sí me gusta, no me gusta y todo. Mi esposa sí fue más radical. Y Lorena estaba como de 9 años o 8 años. Mónica estaba como de 5 años, algo así. Y nos invitaron a unos 15 años. Fuimos a esos 15 años. Yo estaba entre la lucha en que me embriago o no me embriago, en que tomo o no me tomo. Entonces yo luchaba ya, y él es un amigo de familia conocido de mi esposa, un viejito. Y eso era, don Mario, tómese un whisky. No, que yo no, bueno, me aguanté tanto, y ya al último tanto me rogó que dije, bueno, me tomé uno. El caso fue que me hizo tomar 3. Bueno, esa fue la última que yo me pegué. Con 3, ya creo que yo no era tomador, pero pues con 3 me emborraché. Bueno, entonces yo llegué, dejamos el carro retirado de ahí porque no había sino un parqueadero retirado. Entonces teníamos que pasar por un parque caminando y todo. Salimos ya con mis hijas y nos fuimos caminando. Llegué allá al carro y saqué la llave y no encontraba el hueco de la chapa, no encontraba. Entonces yo, para disimular la cosa, porque somos buenos a veces para disimular las cosas, yo decía, decía así en medio de mi mareada, decía, ese sereno me mató, y mi esposa bravísima, cogió las llaves y se subió a regañarme. Y Mónica, ay mami, no regañe a mi papá, es que está enfermito. Y vea, uno es bueno para tramar las cosas, para salirse del problema, ¿cierto? Y no, el problema era mío, porque yo me había emborrachado. Sí, me tomaron, me cogieron esos whiskies, me emborraché, pero yo le eché la culpa ¿a quién? Al sereno. El sereno me mató, decía, ese sereno me mató, así, ¿no? Y Lorena llega y me dice a veces, papi, ese sereno lo mató. Entonces me acuerdo, y digo, pero yo no fui maldiciente. Yo supe tener dominio propio, apenas decía, ese sereno me mató. Y todo el camino, ese sereno me mató. Imagínense. Bueno, esos son los errores que uno comete por falta de ¿qué? Dominio propio. Bueno, seguimos con el último punto. Primera de Pedro 3:10, punto C. Primera de Pedro 3:10. Sí es que todos tenemos historias y todos hemos fallado, pero abogado tenemos, podemos arreglar nuestra vida. Nuestro pasado es pasado, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Bueno, dice en Primera de Pedro 3:10, dice, porque el que quiere amar la vida y ve días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Refrenar es hacer cesar, o sea, callar. Y si no queremos ver cosas malas, pues tenemos que ¿qué? Refrenar nuestra vida, nuestra lengua, no hablando cosas que desagraden, que traigan complicaciones a nuestras vidas. ¿Qué tal Lorena? Porque me dijo eso, entonces, le hubiera pegado porque me hizo, de pronto el reclamo me hizo de esa manera. No, nosotros tenemos que ser ¿qué? Personas que sabemos tener dominio propio. Nosotros comúnmente pensamos que nosotros tenemos o somos personas que no debemos admitir que nos regañen, que nos hablen, que hablen mal de nosotros. Y cuando hablan mal de nosotros nos salimos de casillas, perdemos el dominio propio y resultamos ¿qué? Devolviendo mal. ¿Por qué? Por mal. Por eso dice ahí, poniendo freno a nuestra lengua, y nuestras palabras maldicientes no deben salir de nuestra boca, ni por más que nos provoquen.
Nosotros no debemos de proclamar palabras desagradables, ni poner esa ley del talión, que si me ofendieron, yo lo voy a ofender, que si hablaron de mí, yo voy a hacer lo mismo, que si me golpearon, voy a golpearlo. No, que si llevaron cuentos, yo voy a llevar unos peores. No, nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua maldiciente, para que de nuestra boca no salgan, ¿qué? Palabras desagradables. ¿Somos nuevas criaturas en Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Refrenar qué? Nuestra lengua, que no salgan palabras maldicientes, ni engañadoras, ni maldicientes a los oyentes. Amén. Allí en el Salmo 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y en Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace ¿qué? Subir el ¿qué? El furor. O sea, cuando nos provoquen, ¿qué tenemos que hacer? Palabras ¿qué? Suaves. La palabra suave dice que hace bajar ¿qué? El furor. Pero si usted le dicen una palabra así agresiva y usted contesta una peor, pues ya el resultado está en golpes. Y dice ahí el versículo 4: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Qué quiere tener? ¿Vida o quebrantamiento de espíritu? ¿Qué quiere tener? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Refrenar ¿qué? Nuestra lengua. Amén. Bueno, entonces identificamos tres cosas como nosotros podemos ¿qué? Solucionarlas, tapar esas brechas. Aquí las vamos a ver en la conclusión, todo, vamos a verlo. Dice entonces en la primera conclusión, las brechas identificadas. La primera, por descuido de dominio propio somos maldicientes. Si nos descuidamos, perdemos nuestro dominio propio, nos volvemos maldicientes. La segunda, hemos colocado nombres o apodos negativos a nuestros hijos, y estos son maldiciones. Tercero, si nos maldicen, maldecimos también. ¿Cómo es nuestro dominio propio en ese sentido? Bueno, ¿cómo nosotros tapamos o cubrimos o arreglamos eso que hemos abierto por falta de dominio propio, por falta de las maledicencias? Primero, oír al Espíritu Santo y ejerceremos dominio propio. Si usted conoce que el Espíritu Santo y escucha la voz del Espíritu Santo, usted no va a maldecir ni va a hacer cosas que deshonren el nombre de Dios. Amén. Segundo, clamamos al Padre que haga nula nuestras maldiciones. Si usted le han proclamado palabras, se han echado palabras, maldiciones, le han proclamado cosas desagradables, si le han puesto apodos, le han puesto sobrenombres, le han puesto nombres maldicientes, clame a Dios, dígale: Señor, líbrame, yo he sufrido y me ha dado tanto dolor ese nombre que me colocaron, pero yo te pido a ti, Señor, sana mi corazón, líbrame de esa ruina, de esa maldición que tal vez mis padres arrojaron sobre cada uno. Entonces, eso lo tenemos un Padre poderoso que hace nula las maldiciones en nuestra vida. Amén. Y la tercera, le ponemos freno a nuestra lengua y no dejamos salir ninguna maldición. Si nosotros ponemos candado, freno, tengamos la plena certeza de que no vamos a ¿qué? A maldecir ni a dar malas palabras. Amén. Así que hoy vamos a colocarnos en pie. Y tal vez como padres hemos deshonrado a nuestros hijos, hemos deshonrado nuestra propia vida, hemos deshonrado a los que nos rodean, hemos de pronto proclamado palabras desagradables. Así que hoy vamos a pedirle perdón a Dios para que Él restaure nuestra relación con nuestros hijos si está rota. Padre del cielo, nosotros hoy acudimos a ti, reconociendo que tal vez hemos perdido el dominio propio, y por causa del dominio propio hemos maldecido de pronto a nuestra familia, a nuestros hijos. Hoy te pido, Padre del cielo, que tú hagas nula, Señor, esa maldición, para que no nos afecte el resto de nuestra generación, Señor. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón, Señor, en esta mañana. También si hemos proclamado palabras, Señor,
apodos, palabras negativas que han convertido en dañinas.